Hola, buen día, bienvenidos todos. Yo voy a presentar la información de algunos ensayos de portainjertos que se han hecho en Niñas las Brujas, pero quiero aclarar que todos esos ensayos de los que vamos a hablar hoy son diseñados e instalados por Danilo Cabrera, que recientemente jubilado, porque hoy le agradecemos que nos acompañe, y que hoy tenemos la responsabilidad de continuar junto a Bruno Carr. Para introducirnos en el tema de portainjertos, ya hace algunos años se viene trabajando en distintas series o distintos tipos de portainjertos. En los últimos años se ha hecho hincapié en evaluar, al haber podido acceder a la serie de Geneva, de los portainjertos de última generación que se están evaluando en el mundo, y pudimos acceder a ellos. Entonces estamos evaluando junto a los portainjertos tradicionales como testigos M7 y M9. Esto es un cuadro de las características de los vigores de los portainjertos en origen, que la información es la que figura ahí, y en celeste con la banderita de Uruguay es el vigor que hemos visto, no medido, sino observado en las distintas combinaciones, y hemos visto en la recorrida, que algunos pudieron ver ayer también, que han expresado en el país. ¿Tá? Y la única diferencia que encontramos, grande por lo menos hasta el momento, ustedes ven que en origen presentan el G814 prácticamente ubicado con un M9 Pajan 2, y en la mayoría de las combinaciones lo que hemos visto aquí en Uruguay es que es mucho más cercano a un M7 y al 210, que sería un portainjerto de vigor similar. También un cuadro adaptado, es un cuadro de origen también de Estados Unidos, de las características de los portainjertos, donde se ven todas sus resistencias a principalmente fuego bacteriano, todos son aptos para replante, todos son tolerantes a Phytophthora, y también vimos algunos, a grosso modo, a nivel de observación, ya algunas diferencias con estos cuadros a nivel nacional. Volvemos a ver el tema del vigor en el 814, que nosotros lo ubicamos como más vigoroso. Y en cuanto a la emisión de rebrotes, el G213 a nivel de ensayo tiene algunos rebrotes, pero hemos visto en algunas plantaciones comerciales que tiene un poco más que bajo. En algunas situaciones, quizás debido a algunas situaciones de estrés que está sufriendo con algunas combinaciones, hemos visto que se podría hablar de medio de repente. El 814 a veces hemos visto alto número de rebrotes, y lo mismo ocurriría para el G210. Es importante aclarar acá que en realidad el rebrote es un rebrote un poco diferente al rebrote que estamos acostumbrados de un M9 o un M7, que son muchos rebrotes que salen del suelo y muy difíciles, casi imposibles de arrancar a mano, ¿verdad? Estos son rebrotes en general un poco más tiernos, y muchos de ellos salen del tramo del portainjerto que están fuera del suelo, más cercano al injerto, que se quiebra muy fácilmente con la mano o con algo. Cuando vinieron las plantas para instalar los ensayos en el año 2017, que fue un vivero a campo que se hizo, colocamos algunas en macetas, y a la otra temporada, en condiciones de sombráculo, nomás de afuera, vimos que brotaban los portainjertos en forma diferencial. Un claro adelanto en el G210, seguidos por el 14, el 41 y el 202. Un mes después, en octubre, el mismo comportamiento, siguió avanzando el tipo de rotación, y veíamos mucho más atrasados el G213 y el G214. Ayer decíamos en la recorrida de campo que ese atraso después no lo pudimos observar en la fenología de la planta con las distintas variedades injertadas sobre ellos. Hasta ahora todas las variedades vienen prácticamente, si bien lo estamos evaluando y va a llevar más años, vienen brotando más o menos parejo entre los portainjertos. Se hicieron unas cuantas variedades, se injertaron, como pueden ver ahí. Se realizaron algunos módulos en predios de productores en diferentes zonas y representando de distintas sociedades de productores o agrupaciones, y algunos son simplemente módulos de observación que todos pueden visitar, y otros son ensayos, no son módulos, son
lugares donde hacemos todas las mediciones de todos los parámetros que corresponden. ¿Tá? Hoy vamos a hablar solamente de los ensayos, de algunos de los ensayos de portainjertos que hay aquí en Niña Las Brujas. Así que vamos a hablar algo de portainjertos sobre manzana Gala Bayesian, sobre Redshift, sobre Leading Red y por último algunos datos sobre un ensayo de sistema de conducción en Leading Red. Todos los portainjertos fueron evaluados en muro frutal. Lo que cambia es un poco el diseño del muro frutal. Hicimos como dos modelos de muro, en el cual todos los portainjertos son evaluados en un muro peatonal, un muro bajo, que están plantados a 2,50 entre filas y con entre planta 1,20 para los dos sistemas y una altura máxima del muro peatonal para poder llegar desde el suelo de 2,20 metros. Con 2,20 metros es conocido, salvo alguna excepción, sin discriminar a nadie, que la mayoría de las personas llegan a cosechar la última fruta de arriba de la planta. ¿Tá? Y eso se contrastaba un poco. El otro modelo que hicimos fue para dar mayor expresión vegetativa al sistema, a los portainjertos, perdón. Es un sistema 350, es un muro a 3,50 de altura máxima. Son palos de 3,20 y sobresalen 30 centímetros la brotación, o van a sobresalir cuando lleguen, porque no todos ya han llegado a esa altura. En el caso de Brookfield, con 3,5 metros entre filas, en el caso de Redshift, 3 metros entre filas. Bien. En todos los casos, la distancia entre plantas fue de 1,20 m y en todos los casos la formación de la planta fue en doble eje, la planta sin cortar, inclinada, una incisión y se maneja el primer año, el segundo brote. Los que fueron al campo habrán visto ayer que siempre ese segundo brote, por 2 o 3 años, siempre es más fino, más chico, tiene menos fruta que el brote original, pero bueno, la idea es que ya tienen fruta igual y que se vayan emparejando en los años. Tengo a Danilo ahí, que cualquier interrupción es bienvenida. O cualquier cosa que no pueda contestar también vamos a apoyarnos en él. Bueno, los portainjertos evaluados son esos que figuran ahí, no los voy a nombrar uno por uno. Los marcos de plantación, las distintas densidades de plantas por hectárea, y todos fueron instalados en octubre de 2019. En el caso de la variedad Gala y la variedad Leading Red, se usaron como testigo el M9337. Y vamos derecho a los resultados que obtuvimos en lo que sería la cuarta hoja, la tercera cosecha. Ahí vemos que en el muro alto, donde las plantas en principio lograrían un poco más de expresión, tienen más espacio para crecer en la altura, se destaca la producción acumulada del G814, con producciones cercanas a las 60 toneladas, seguido por el G210, que también ha dado muy buenas producciones. En el caso de Murva, la misma situación, el G814, con muy buena producción acumulada inicial, seguido por el G202. Hay un tema de densidad ahí, pero en la mayoría de los casos, por lo menos en los más productivos, quizás dado por la densidad, se nota más el aumento de producción por unidad de superficie. Y yendo al tamaño de fruta para Gala, no hubo diferencias significativas al día de hoy en las dos cosechas. En realidad está presentado la producción de las 3 cosechas, pero el promedio de tamaño de frutos es el de las últimas 2, que son las 2 cosechas de volumen, digamos, ¿no? Para no perturbar ese dato. Y ahí vemos que no hay diferencias significativas. Todos, para hacer Gala, consideramos que, y para el año, si bien se pudo regar ese cuadro, consideramos que es un buen tamaño de fruto, entre 140 y 160 gramos de promedio. Hay que aclarar que... la pelota, no sé qué toque ahí. ¿Tá? Iba a decir sobre el tamaño de fruto, que si bien hay unas tendencias del G210 y 41, como que se ve un poco más de tamaño de fruta, no son significativas esas diferencias. ¿Tá? En cuanto al diámetro de tronco, que evaluamos como... Acá expresamos el vigor en diámetro de tronco. En realidad no pudimos procesar toda la información. La otra medida de vigor que hacemos nosotros es pesar todas las podas de las combinaciones, porque el vigor
también puede ser expresado de esa forma, ¿no? O por lo menos darnos alguna indicación del vigor. Ahí ven en los dos casos, tanto en muro alto como en muro bajo, el G210, el 814 y el 202 se han comportado como más vigorosos, y eso más o menos coincide con los otros ensayos que nos estamos presentando hoy, que tenemos en San José y en Melilla, que más o menos acompañan ese rango de vigores. Lo mismo en Redshift, los mismos portainjertos evaluados, lo único que cambia es el material que usamos como testigo, que en lugar de ser M9 es M7, 3 metros de entrefila y 250. Vamos derecho a los resultados también de producción acumulada, a la cuarta hoja. En el caso de Redshift no vemos diferencia significativa en los rendimientos acumulados, consideramos que son bastante buenos, alrededor de las 50 toneladas, con excepción del M7, que produjo algo menos. Y en el caso, un caso similar en el Murba, pero se destaca ahí sí con una diferencia nuevamente del G814 con mayor producción acumulada. El tamaño de fruto, ahí hubo diferencia entre portainjertos, pero también hubo diferencia entre los sistemas, porque en el Murba no hubo diferencia y en el sistema alto, de muro alto, encontramos algunas diferencias. Y ahí se puede observar que el G41 y 210 tienen mayor tamaño de fruto, pero en general todos son frutos muy grandes, muy cercanos a los 200 gramos o superan. En realidad, ahí figuran como de menor tamaño el G202 y el M7. Sería una ventaja, porque en realidad tendríamos descarte por exceso de tamaño muchas veces si superan los 200 gramos una manzana Redshift, ¿no? Los vigores nuevamente expresados en diámetro de tronco, otra vez 814, 210, ahí se entrevera el 41 y en el Murba se entrevera también como de los de arriba en vigor el G202. Por último, Leading Red, los mismos portainjertos, como testigo M9337, en este caso no vamos a presentar información del M9337 por lo que hablábamos ayer en la recorrida, que son las plantas que pudimos conseguir para la instalación del ensayo no eran de buena calidad, entonces está disminuido, no es un dato real y sería castigar al M9 injustamente en este ensayo. Por lo tanto, está evaluado, está la información, pero no la vamos a presentar. Yendo al rendimiento, producción acumulada por hectárea, otra vez cuarta hoja. Vemos que el más productivo, y ahí sí con diferencias significativas, ha sido el G202, con una producción acumulada cercana a las 70 toneladas por hectárea, seguido por el 814 y el resto de los portainjertos bastante parejo. Tamaño de fruto fueron todos excelentes, pero no se vieron diferencias significativas en los tamaños de fruto. Y en el vigor, los dos que se destacan en cuanto a su diámetro de tronco es el G202, en este caso, y el G210. Y por último, la idea de presentarles un ensayo de sistemas de conducción que fue realizado sobre el portainjerto G41, que era el que teníamos más disponibilidad de material. Como decíamos ayer también en la recorrida, lo ideal hubiera sido hacer este mismo ensayo, pero contrastado con un pie más vigoroso. Este es conocido ya por ser un pie de muy poco vigor, o en el extremo menor de los vigores. Hubiera sido interesante poder contar con plantas para hacer, por ejemplo, sobre G210 o 202 o 814. No pudimos acceder al material. Por lo tanto, se hizo solo en este portainjerto. Se evaluaron distintas densidades de plantación, a 0,8, 1 metro, 1,20 metro, 1,40, a 2 metros entre plantas, y variando el número de ejes por planta, de 1 a 5 ejes por planta. Y ahí ven el número de ejes resultante por hectárea de cada sistema. Y esto, ahí. Estas son las plantas, una foto de cada sistema de esta última cosecha, 2023. Es un eje, el primero es un eje atado
se plantó y se ató al alambre. El segundo es el de la formación de doble eje, como les contaba, que se inclina se inclina el eje original, se realiza una incisión donde uno busca que nazca el segundo eje. Se puede aplicar promalina o Maxel, sería conveniente. En este caso, no recuerdo si lo hicimos, amigo. Creo que no lo hicimos. Y los otros dos sistemas son los únicos que se cortan. El de 3 y 4 ejes están cortados a la altura 45, 50 centímetros. Y el quinto sistema es un Guyot, que es una planta inclinada sobre el alambre y promover 5 brotes o 5 brotes de buena calidad para cubrir el espacio. Ahí está graficado para que vean dónde se ubican los líderes, por si no se veía en la foto. Vamos a los rendimientos acumulados a la cuarta hoja. Ahí vemos que el sistema, porque en realidad es un tema de sistemas y densidad, ¿no? Que también está conjugado. Entonces, el sistema de eje central, que es el que tiene más plantas por hectárea, obtuvo una diferencia significativa en producción acumulada respecto a los otros sistemas, y la sumatoria de las 3 cosechas es cercana a las 86, 87 toneladas por hectárea. Y la producción va decreciendo a medida que se van alejando las plantas y van disminuyendo los líderes. Alejando las plantas. Acá vemos el tamaño de fruto promedio de cada sistema, no hubo diferencias, fue prácticamente el mismo. Y queríamos, acá a instancias de algunos compañeros del equipo, que a veces nos juntamos a cuestionarnos un poco las presentaciones y lo que presentamos. Bueno, no hicimos un análisis económico porque no es un análisis económico, es un simple ejercicio de intercambio, pero para poder hacer más gráfico el tema de las producciones y cómo va el tema de acercar plantas, meter más o menos plantas, ¿verdad? Entonces ahí vemos que había diferencia significativa en la producción acumulada en el eje central, con más plantas, 4.000 y pico de plantas, recuerden. Pero si nosotros sigue siendo todos los costos que son iguales para los sistemas, no los consideramos, ya lo que son tratamientos químicos, la empalizada, el caño de riego, eso no se consideró. Hicimos el ejercicio diciendo, bueno, lo diferente es el número de plantas, por supuesto alguna atada de algún líder, y el costo de la cosecha esta acumulada, que es real, ¿tá? Y ahí podemos ver que de venta de fruta quedaría libre con esa producción, 8.000 y pico de dólares, sería diferente a los otros, seguido de los otros dos, que son los de 2 y 3 ejes respectivamente. Un poco mejor el de 3 ejes, no por el hecho de tener 3 ejes, sino que como que alejando la planta se gastarían menos dinero en la implantación del monte y sería un equilibrio mejor en la venta de fruta. Por supuesto que estos son datos de la cuarta hoja, esto es una cosa y hay que hacer un análisis mucho más profundo. Es un aporte a la discusión para decir, bueno, salimos ahora a tomar un café y quedamos conversando del tema, ¿está? Y ya yendo a las conclusiones, que veo que andamos bastante bien con el tiempo. Para cultivar Gala Brookfield, Gala Bison, hasta el momento el portainjerto G814 fue el que obtuvo las mayores producciones acumuladas, seguidos de G210 y G202. En el cultivar Redshift no se observaron diferencias significativas en la producción acumulada, con excepción del portainjerto M7, que presentó un poco menos de fruta, o bastante menos. En el cultivar Lightning Red, hasta el momento el G202 fue el que presentó el mayor rendimiento acumulado. Si bien el G814 en algunas combinaciones obtuvo buenos rendimientos acumulados, actualmente son necesarios más estudios porque ustedes saben, o algunos de ustedes ya saben, y en la primera o segunda transparencia figuraba, que es el único portainjerto que tiene alguna susceptibilidad a virus. Realmente no sabemos bien a cuál es virus. Puede ser que se injerte material sano y no tenga ningún problema, pero es una llamada de atención, o sea, ya se sabe que hay una susceptibilidad, es una luz amarilla por lo menos para no salir corriendo hacia ese portainjerto. Bien. Y lo que podemos decir en base a la información de estos ensayos y de los otros módulos que tenemos
planteados en los distintos establecimientos es que el G202 se muestra como una buena opción, en el sentido que ha tenido muy buenas producciones acumuladas y que es un portainjerto que se ha comportado bien en vivero, que es bastante plástico en el uso, en el manejo de la planta. Vimos sistemas Solaxi ayer, sistemas en muro, sistemas en eje, sistemas en palmeta, y en general se puede ver que tiene muy buen comportamiento. Y una conclusión que no apuntamos acá, pero es un comentario más que una conclusión, es que nosotros, estos son ensayos nuevos de portainjertos de la serie, pero tenemos algunos ensayos anteriores de estos portainjertos, principalmente con el G41, que lo teníamos plantado junto a parcelas de M9, 337 y RN29, teníamos algunos ensayos, y había tenido un comportamiento realmente muy bueno. Sigue teniendo el comportamiento muy bueno, pero nosotros fuimos por un tema de estandarizar la comparación entre los portainjertos a una distancia única. Plantamos todo el diseño, habrán visto que es a 1,20 entre plantas, ¿verdad? Nosotros ya conocíamos que 1,20 para G41 era una distancia que le iba a costar ocupar el espacio y que era lejana. Me apoyo en el ensayo, en el último ensayo que presenté, que las plantas que estaban a 0,80 tenían 70 toneladas de producción acumulada a la cuarta hoja. Los ensayos anteriores también hablan de eso. Lo que quiero decir con esto es que los portainjertos de muy poca expresión vegetativa, puede ser el caso de algunos 9 también, de un 337, no se les puede exigir plantar a mucha distancia, ¿verdad? Ya es conocido que hay que plantarlos un poco más cerca. Pero bueno, nosotros estandarizamos todo a 1,20 para permitir también la expresión vegetativa de los otros portainjertos que ya sabíamos también que eran más vigorosos. Y por aquí creo que, si no hay comentarios, está pronto.